tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. El Instituto Nacional Electoral inició ya el proceso de comicios extraordinarios para elegir ministros, magistrados y jueces. Se organizó una ceremonia cívica para dar el banderazo, pues, y bueno, pues agradezco enormemente a la consejera presidenta del INE, a la consejera Guadalupe Tadei, que nos acompaña aquí esta tarde. Consejera presidenta, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Qué gusto saludarla. Igualmente, Juan Becerra, un gusto para mí estar contigo. Pues ya todo listo para iniciar con este importante proceso. Le pregunto, consejera, ¿garantiza el INE que haya reglas justas, que sean claras en este proceso de elección de jueces? Claro, esto es algo que está obligado a hacer el Instituto Nacional Electoral. No podemos tener reglas que no sean las correctas, no podemos generar ninguna reglamentación de carácter secundario mientras la reforma en materia de ley secundaria se aprueba en el Congreso. No podemos generar ninguna normativa que no sea bajo esos principios. Hay que generar la certeza debida, Juan, para que esto salga adelante. Iniciamos el proceso efectivamente sin una ley reglamentaria de carácter secundario. Sin embargo, sí nos dejan la atribución de la reglamentación dentro de los artículos transitorios de la propia reforma aprobada. Eso quiere decir que el día de ayer iniciamos en la etapa otro proceso. Esta etapa preparatoria pues tiene una base distinta a los otros procesos, porque aquí tendremos que empezar a reglamentar absolutamente todo en tanto el Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, emita la ley reglamentaria. Mientras tanto, consejera presidenta del INE, pues habrá mecanismos, ya sabemos, de vigilancia, de control que aseguren la integridad de este proceso electoral extraordinario. ¿En qué consistirían? Así es, mira, hemos estado ya activos en su total del día laboral, Juan, revisando todo aquello que nos sirva de la experiencia que ya tiene acumulada el instituto y que podamos armonizar con esta parte de la reforma judicial. Es decir, sabemos que podemos contar con observadores electorales de carácter nacional, con visitantes extranjeros, que podemos tener el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil, como siempre lo ha hecho el instituto, a excepción de los partidos políticos, que claramente establece la reforma, no forman parte de este proceso. Para eso ya tuvimos, por ejemplo, que hacer una primera adecuación a la norma a nuestro reglamento de sesiones del Consejo General para poder sesionar exclusivamente los consejeros y consejeras electorales con nuestra Secretaría de Consejo. Esa es la primera. El segundo acuerdo que tomamos el día de ayer en el inicio, Juan, es sobre ya la elaboración de un programa de trabajo específico, y eso pasa por todos estos temas que seguramente todos traemos en el radar, en nuestro tintero, como cuántas casillas vamos a instalar, en qué momento, cuándo se va a hacer la insaculación para los funcionarios de casilla, cuándo van a ser los periodos de contratación, cuándo es el proceso de capacitación, cómo serán los materiales de capacitación, cómo será la propia boleta, cuántos son los puestos que efectivamente estarán considerados en la boleta. Eso, por ejemplo, Juan, a todo el auditorio que hay que compartir con ellos, dependerá de la convocatoria que el Senado está a punto de emitir. En la convocatoria, el Consejo de la Judicatura tiene la obligatoriedad de entregar la información de vacantes y cargos de los que se van al proceso electivo del Poder Judicial en el 2025. Y una vez que tenemos eso, ya podemos empezar a tramitar otros tipos de trabajos que se tienen que realizar. Tenemos que ver la campaña intensa del padrón electoral, cuándo se cierra el padrón electoral, cuántos serán los votantes que están en la calidad de votantes, es decir, no solo en padrón, sino en lista nominal, que ya cuentan con credencial para votar, con fotografía para poder ir a votar ese día. Tenemos que ver el número de casillas, tenemos que hacer ejercicios de tiempo de votación. Ese tipo de cosas forma parte de la primera instrucción que generó el Consejo General el día de ayer, Juan. En 250 días, que son los días con los que cuenta el Instituto Nacional Electoral para organizar estos comicios, ¿da tiempo para poder llevar a cabo
este importante encargo que da certeza en fortalecer al Estado de Derecho? Es necesario que nos dé tiempo, debe de darse el tiempo suficiente. Los trabajos, por supuesto, serán intensivos, pero tendremos que tener en tiempo y forma todo lo que requiere un proceso electoral de esta naturaleza. Y con respecto al costo y al dinero que se va a utilizar para organizar este proceso electoral, ¿cómo a cuánto asciende el monto y de dónde provendría, consejera? Gracias, Juan, por la pregunta. Sí, efectivamente, el proceso de presupuestación ahorita ya lo está viviendo el Instituto para el año 2025. En este momento que se da la aprobación de la reforma al Poder Judicial de la Federación, tenemos que hacer los agregados inmediatamente que tengan que ver con este proceso específicamente. Como dato, te comparto que el proceso, específicamente la parte operativa del proceso electoral del 2023-24, Juan, fue aproximadamente el valor de el costo de 9,000 millones de pesos. Por la instalación, ya sabes que se considera absolutamente todos los elementos que tienen que ver con la operatividad, la logística del día de la jornada, los días previos y los días de cómputo. Iniciaríamos por plantearnos cuántas casillas tendríamos que utilizar, cuántas casillas tendrían que instalarse y si no son casillas, si son centros de votación, cuántas casillas conjuntaría un centro de votación, qué tipo de material vamos a utilizar, se sigue manteniendo el tema del papel seguridad, cuántos van a venir por boleta, cuántas boletas tendrá cada ciudadano el día de la jornada electoral. Ese mundo de datos, que son datos duros, que son los que detonan el tema de la presupuestación, es lo que en este momento se está trabajando, pero estaremos en tiempo para enviarlo de manera adicional al presupuesto que ya viene trabajando el Instituto, Juan. Presidenta, consejera, entonces el mapeo en el proceso electoral extraordinario para elegir jueces, ministros, magistrados, no sería el mismo que durante una jornada electoral, digamos, normal, como la del pasado 2 de junio. No, tenemos un punto de partida diferente. En el tema del proceso electoral del Poder Ejecutivo y Legislativo, partimos de una demarcación territorial que tiene como base la población de nuestro país, se saca una media, se establece cuántas veces esa media cabe en cada estado, de manera muy sencilla te la comparto, y así nacen el número de distritos electorales federales por entidad. Hay una regla básica que dice que ningún estado puede tener menos de 2 distritos, eso lo marca la Constitución, 2 distritos electorales. Esa es la regla para el mapeo que comentas, Juan. Sin embargo, en el tema del Poder Judicial de la Federación, el tema de los cargos se asignan por competencias y cargas de trabajo. No tenemos la misma demarcación. En principio, ahorita lo que estamos trabajando de manera extraordinaria con todas nuestras áreas ejecutivas y técnicas es ver cómo armonizar estos 2 marcos geográficos en los cuales se va a llevar a cabo el proceso electoral. Estamos en eso, ya tenemos unos primeros productos, está en el análisis y en la consistencia técnica y, por supuesto, jurídica, que se sostenga, que sea válida, pero fundamentalmente estamos en la búsqueda de un mecanismo que sea altamente fácil para la población y que respete este aprendizaje que ya tenemos de cómo llegar a una casilla y cómo votar. Estamos buscando esas posibles soluciones y segura estoy de que en el camino encontraremos algo que haga que podamos salir a votar tranquilos y que salgamos a votar también con claridad del espectro de cargos que vamos a elegir y del conocimiento de los mismos. Tendrá que ser una campaña muy acompañada de los medios de comunicación, Juan, para dar a conocer a todos los aspirantes o candidatos a ocupar estas posiciones. Sin duda es parte y responsabilidad de nuestro trabajo como comunicadores dar a conocer todas las implicaciones que tiene este proceso electoral extraordinario. Finalmente, consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, le pregunto sobre su opinión personal con respecto a lo que se ha dicho de este proceso electoral, que será muy complicado, que habrá muchos nombres en la boleta. Pues sí, seguramente así será, pero garantiza, de acuerdo a su opinión, consejera, lo que establece nuestra Constitución
incluso antes de la del 17, que permanece después del constituyente del 17, que todo poder dimana del pueblo, que es facultad del pueblo elegir a sus representantes y también a jueces, magistrados y ministros? Me parece que esa es la gran responsabilidad que tiene el Instituto Nacional Electoral, Juan, garantizar justamente esta parte. Por eso digo que en este momento estamos ocupados en diseñar la estrategia correcta de votación para que nadie se nos quede sin salir, esperando ser muy prudentes y muy precisos en cómo vamos informando a toda la ciudadanía el mecanismo, el modelo que tendremos que seguir en esta votación. Ese es el gran reto del instituto. Comparto contigo, como lo he hecho en otras entrevistas, que el instituto ha ganado confianza y credibilidad en la ciudadanía y creo que eso respalda el trabajo del instituto en este momento. Así que estoy segura, y así lo hemos declarado los consejeros y consejeras, que estamos en el cuidado de esa confianza de la ciudadanía y, por supuesto, en no entregar cuentas que no sean de la misma profesionalidad y calidad que ya estamos acostumbrados a entregar, Juan. Pues Guadalupe Tadei, presidenta consejera del INE, como siempre le agradezco mucho que nos haya tomado la comunicación, que nos dé a conocer el proceso de esta elección extraordinaria, pero sobre todo por la importantísima labor que realizan todos los días en el Instituto Nacional Electoral para la democracia de nuestro país. Muchas gracias, presidenta consejera. Muchísimas gracias, Juan Becerra. Un abrazo y espero estar en contacto seguramente será más continuo, Juan. Gracias. Así lo esperamos también por acá. Muchas gracias. Abrazo de regreso, consejera presidenta Guadalupe Tadei. Y como